Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con un dúo musical que también son hermanos. Estamos hablando de la violinista Rocío y el pianista Jorge Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué Buenas tal, tardes. Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, y más sabiendo que dentro de muy poquito, el domingo 28, todos los que estén en la zona de la ciudad de Madrid pueden escuchar un concierto muy especial que va a tener lugar, como digo, este domingo 28 a las 7 de la tarde en el Espacio Ronda. No es un concierto, solamente concierto, sino que también es conferencia explicando porque estamos hablando de unas fechas muy señaladas, ¿no, Rocío? Exactamente, es en relación al Día Internacional de Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra de forma internacional el día 27 de enero. Pues nosotros hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje el día 28 en este formato, conferencia-concierto, para hacer ese homenaje a todas esas víctimas del Holocausto. Así Ujú. que Jorge, ¿cuál va a ser más o menos el repertorio que vais a abordar? Bueno, pues del repertorio vamos a tener muchas obras conectadas con historias de vida de personas que padecieron este periodo de la historia. Tendremos alguna obra nueva, incluso inédita, ¿no? eso Que es. queremos presentar de algún superviviente Que hemos... de campos de concentración. Y además tenemos una compañera violonchelista estupenda también que va a tocar por primera vez con nosotros, Sí, Mireia. Mireia Peñarroja, violonchelista de la Orquesta Nacional de España, que nos va a acompañar. Siempre nos gusta compartir estos conciertos Con buenos con músicos, con buenos buenos músicos amigos. y amigos, y pues esta vez nos acompaña esta amiga violonchelista. Y Sí. hay también repertorio para que ella aparezca en formato Eh, de trío o habéis hecho combinaciones. hacemos arreglos, nuestros arreglos para que participe también esta compañera. Sí, hemos tenido ya otros conciertos previos con una gran amiga, Paloma García del Busto, y ella pues nos ha acompañado en otros conciertos. Nos acompañó, por ejemplo, en el penal de Bustar Viejo, y ya hemos compartido con ella otras veces escenario y con otros amigos que forman parte de, Círculo de Bellas Artes. sí, que forman parte de Sí, nuestro sí. disco y de la música que hemos podido, y composiciones que hace Jorge también, y arreglos para distintos músicos y amigos que comparten este proyecto de vida un poco con nosotros, nos Ujú. acompañan en nuestros proyectos y nuestras metas. Bueno, nosotros os conocemos a vosotros de muchas actuaciones que habéis tenido también generalmente vinculadas a esta fecha, esta efeméride del Internacional de Recuerdo del Holocausto. Son piezas que, como decía Jorge, tienen alguna vinculación, a veces anecdótica, a través de los autores o los intérpretes que le hicieron más populares, ¿no? Por ejemplo, ¿puede citarme alguna de las obras? Sí, por ejemplo, mira, hace muy poco, bueno, tengo que decir, Jorge, que por fin ya soy doctora, especialista ya en esta temática, entonces ya puedo liberar algunas cosas que antes no podía hablar porque estaban guardadas para sacarlas en la tesis doctoral. Entonces, ahora ya sí que puedo O sea, contar. ¿doctora en musicología o Soy cómo? doctora en investigación transdisciplinar en educación y Ajá. es especializada en la música durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, había historias que antes pues estaban un poco reservadas porque las tenía pendientes para la tesis, pero ya por fin puedo hablarlas. Entonces, pues durante todos estos años de investigación hemos podido hablar con supervivientes y pues una de ellas nos contaba la historia de su padre, de cómo una pieza en sí le salvó la vida cuando la tocó enfrente de los nazis con su acordeón. Entonces tenemos esa pieza maravillosa que nos contó su hija, que cómo se llamaba, pues la conseguimos, buscábamos un arreglo, lo hicimos y contamos la historia de su padre y tocamos esta pieza, por ejemplo. ¿Era una pieza de música popular o música Sí, más? era un tango. ¿Mm? Ajá. No, Sí, sí. porque esta historia me recuerda a una anécdota que también es de esa época
de un cantor litúrgico que se salvó a último momento cantando cuando le iban a matar una canción litúrgica y el nazi seguramente estaría ya al final de la guerra y a punto de perderla y después de oírlo pues lo liberó. Ujú. Pero es que estas cosas son excepciones, pero que son dignas de ser rescatadas, ¿no? Y de traerlas. Claro, Eh, principalmente el concierto, y además lo titulamos La música que salvó vidas. Entonces, pues tenemos muchas historias de este tipo, de historias de cómo la música salvó vidas de diferentes maneras, ¿no? Pues perteneciendo a la orquesta, o esta historia que hemos dicho de esta persona, de Leopold, que le salvó la vida por tocar esto como última voluntad que pidieron. Estaba junto a su padre y su hermano, y su última voluntad antes de dispararles le dijo: última voluntad es que nos dejen tocar los instrumentos. Y tocaron esta canción y fueron liberados gracias Sí. a ello. Durante toda esta investigación nos hemos dado cuenta la doble cara que jugó la música. Por un lado, no se puede negar, fue otro instrumento de estrategia, de política y de tortura, sin lugar a dudas, pero también fue, pues como lo contamos nosotros en muchas de estas historias, rescatando estas historias, un medio de salvación y de vida. Entonces, yo creo que el ver esa esperanza, ¿no? Había un músico en Auschwitz que decía: fíjate, se salvó gracias a tocar el violín. Y fíjate que a mí mi padre siempre me decía que la música no me iba a dar de vivir, no me iba a hacer vivir, y fue lo que me salvó la vida, ¿no? Pues nos gusta dar esa esperanza, ¿no? Ese color bonito que dio la música y por lo menos esa esperanza que tuvo de dar vida, ¿no? Y salvación. Es uh-huh, un poco, es rescatar esas historias y rescatar esa cara positiva, por decirlo de alguna forma, de la música en este periodo y mostrarlo al público a través de, bueno, pues historias reales, ¿no? Y además que no se deben olvidar nunca. uh-huh. Bueno, y en eso antes hablabas del acordeón, pero si había un instrumento que realmente se llevaban consigo eran los violines, porque es un instrumento mucho más pequeño, más portátil y más íntimo, ¿no? Es decir, uno puede aguantar medio kilo más de peso con tal de no desprenderse de algo que le va a servir de compañía en los momentos más terribles. Eh, y Totalmente. y hay testimonios de violines que estuvieron circulando en los campos de concentración y de gente que se ha salvado gracias a ellos, ¿no? Bueno, ya lo del piano ya es más complejo, pero Sí, también hay historias, seguramente conocerás una tal Alice, no me acuerdo el apellido, pero que llegó a vivir 105 años Sí. y que ella estaba con su piano en el campo de concentración que utilizaban como de muestra de que pues, se podía vivir, que los judíos no estaban tan mal y que pues ella logró sobrevivir ahí, educar a su hijo que fue músico en la Orquesta Filarmónica de Israel y luego Ujú. ella sobrevivió a su hijo. Es decir, alguien que nació para sobrevivir. Estaba escrito de que esa persona con la música iba a llegar muy lejos, quizás no como compositora o intérprete conocida internacionalmente, pero que a ella la música, ¿no? Porque este es el otro aspecto que es interesante. Muchas veces cuando vamos a un concierto estamos como nosotros de espectadores de gente muy grande, muy lejos de nuestras dimensiones, grandes compositores, grandes artistas, para los cuales pues la música es lo más grande y nosotros tratamos de percibir algo de esa magia, pero las historias que vosotros contáis son historias de gente muy llana, muy normal, pero que en la música encontraron el desahogo para los tiempos más terribles, ¿no? Exactamente, lo has definido perfectamente, eso es. Gente normal y corriente bueno, pues tuvo la fortuna de ser músico o de ser aficionado a la música. Muchas veces ni siquiera lo que dices, no eran estrellas
de la música que también las hubo, ¿no? También Como los era estaba el hubo. caso de Alma Rosé Claro. Sí, o Susana Rusicova o Paul gente, King, grandes compositores Rita que Lasker, ¿no? Que luego fue también fundadora sí, 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 de la sí. Orquesta de Cámara de Londres. O sea, hay gente también muy importante, pero luego gente muy llana o que a lo mejor simplemente tenían una afición o eran melómanos Mm. o tocaban un poco y gracias a eso pues pudieron salvar la vida. También hablamos de historias que, por desgracia, por ejemplo, David Begelman, ¿no? Un gran compositor que no llegó directamente, fue seleccionado al llegar a Auschwitz y no tuvo la oportunidad ni siquiera de decir que era músico y contamos y rescatamos esas historias también, ¿no? Porque también consideramos que es que, pues eso, no se deben olvidar ninguna de estas historias y más un legado que por suerte pues lo podemos seguir transmitiendo y además a través de la música, ¿no? Que como explica Jorge muy bien, muchas veces es ese lenguaje universal que nos conecta a todos y que aunque no entiendas muy bien lo que te estoy diciendo con palabras, pero con música creo que llega a todas partes. Ujú. Bueno, y aparte lo que decíamos, que yo creo que es importante porque generalmente cuando se habla de un concierto de música, de instrumentos clásicos, hay mucha gente que tiene reticencias porque dice, no, yo es que no soy habitual de los conciertos, no conozco, eh, soy más de otro tipo de músicas, y sin embargo lo que estamos hablando es de música que va a llegarles al corazón porque está escrita desde aquí en las situaciones en que estaba viviendo esta gente, no podían escribir una música que fuera cerebral, que fuera algo artificial o que simplemente se basara en formalismos, ¿no? A pesar de que justamente los nazis organizaron una famosa exposición llamada Música Degenerada, acusando a los compositores judíos de ser muy formalistas, cuando ellos querían esas músicas heroicas que revitalizasen el papel de la raza aria, ¿no? Frente al mundo. Así que bueno, por eso ampliamos esta recomendación, como decimos, no solamente a la gente que está acostumbrada a la música clásica. Esto es una música que les va a llegar al corazón y que puede sorprenderles a ustedes que lo haga de la manera que lo hace y con los instrumentos que lo hace, porque hasta hace un par de generaciones oír violín y piano era algo muy habitual, incluso popular. Hoy en día parece como que está muy restringido y que muy poca gente accede a ese tipo de espectáculos, ¿no? Pero esta es la oportunidad. Vamos a repetir los datos. El domingo 28 de enero a las 7 de la tarde. Por favor, llegar un poquito antes, no sea cosa que se queden sin asiento, en el espacio Ronda. Sé que está cerca de la Puerta de Toledo, pero no tengo la dirección exacta. ¿Me la dices? Ronda de Segovia 50 y las entradas 52. pues yo creo que es 50 casi seguro, pero lo confirmamos. No sé. Y luego las entradas se pueden reservar a través De la web de Espacio de la Ronda. web de Espacio Ronda o llamando a un número de teléfono. Es Ronda de Segovia 50, 50. como bien decía, y entonces se puede reservar en el teléfono 91 366 1041 o en el 639-819-503 o a través de la página web de www.espacioronda.com o enviando un correo a info@espacioronda.com. Se puede reservar la entrada y se paga allí antes de entrar al acto. O sea que la reserva, no hay que pagar en la reserva con tarjeta o No hay sí. que pagar previamente, se puede pagar allí en el lugar en efectivo o con tarjeta. Así que todo Bueno, fácil. todo fácil, todo sencillo, ya saben, eh, estamos en invierno, me imagino que no toda la gente se va saliendo el domingo fuera de la ciudad, algunos se quedarán, creo que seremos muchos, y creo que una de las mejores maneras de aprovechar y darle un carácter distinto a estos domingos de invierno que no invitan mucho a pasear por las calles
es justamente asistiendo a este concierto que, como decimos, tiene muchas cosas especiales. Primero, que es una conferencia-concierto. Segundo, que las músicas que escucharán son muy variadas y no solamente del mundo más, digamos, cerrado de la intelectualidad musical. Y tercero, que todo esto es en el contexto de algo que siempre van a entender, que es lo que recordamos en torno a estas fechas, lo que fue el Holocausto, lo que fue el programa de exterminio de toda una población que llegó a acabar con la mitad del judaísmo europeo, que era la tercera parte de todos los judíos del mundo. Eso para que se den una idea, porque 6 millones suena a mucho, pero cuando uno dice, imagínense que eliminan a la mitad de los españoles que viven en España y que son la tercera parte de los españoles en el mundo, ¿no? Estamos hablando, aquí serían 20 millones de personas. ¿Se imaginan ustedes que de pronto alguien se dedicara a matar a 20 millones de españoles por el hecho de ser españoles? Pues eso es lo que hay que entender de esta efemérides, y es lo que hay que entender de lo que deben transmitir los músicos que abordan este tipo de repertorio, como sois vosotros dos, Rocío y Jorge Cabello, a los que agradecemos muchísimo toda la labor que estáis haciendo. Ya sé que Rocío, tú la has aprovechado también para sacarte un doctorado, que está muy bien, pero sabemos que estáis en esto hace mucho tiempo y que es algo que yo lo entiendo algo así como una especie de misión personal, o en este caso familiar, porque sois hermanos que tenéis. Totalmente. Muchas gracias por lo que hacéis y esperamos que tengan muchas visitas y que la sala esté a rebosar. Ojalá que sí. Gracias siempre a Radio Separat, a ti, Jorge, por darnos voz y por seguir compartiendo pues, este proyecto de vida, como has dicho. Sí, sí. Y esta misión, como has dicho perfectamente, porque con todos los supervivientes que hemos podido hablar bueno, y nos han contado sus historias y sus testimonios, nos han hecho sentir eso, que ahora era nuestra misión transmitir lo que ellos nos han contado. Entonces, nosotros de la mejor manera que sabemos hacerlo es con música, y a esto nos dedicamos, y es nuestra misión, como bien has dicho. Pues nada, yo antes de ir al concierto ya os digo muchas gracias por lo que hacéis. Muchas Gracias, gracias a Jorge. todos.